Buenas noches, mi nombre es Jason Ricardo Tellis Hernández. Para el desarrollo de la fase 3, haremos una sustentación de lo aprendido en las unidades de base de datos avanzada. La fase 5 es reflexión. Bueno, para el desarrollo de la actividad, pues nos enfocaron un proyecto en específico, el cual era generar una base de datos relacionada para el sistema integrado de gestión Berlin de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Nuestro objetivo como tal principal era crear en las diferentes unidades un gestor de una base de datos con gestión de seguridad e integridad. En la fase 1 nos enfocamos mucho en la temática del proyecto a desarrollar. Hicimos un análisis enfocado al desarrollo de esta actividad, en la cual concluimos con la construcción de nuestra matriz de base de datos, definiendo las entidades que se van que serán el pilar de la información, y luego definiendo los atributos que contarán con nuestras entidades, y finalizando definiendo nuestra matriz de relación, en cual definimos la interacción de las diferentes tablas o entidades. En la primera fase nos enfocamos mucho al nombre entidades en vez de tablas, ya que en la estructuración de base de datos, inicialmente en nuestra construcción de la normalización, no se llaman tablas sino entidades. En nuestra fase 2 ya empezamos a hacer la implementación de nuestro diseño de la fase 1. Desarrollamos nuestra normalización de las entidades. Ya con esta normalización construimos nuestra base de datos aplicando los modelos de relación con base de normalización de las entidades. Bueno, para esto utilizamos un modelo, los lenguajes DDL y DML, que en su parte son muy diferentes, ya que el DLL es para crear y modificar esquemas de base de datos, y el DML se utiliza para rellenar o manipulación de datos. Realizamos nuestra normalización de entidades identificando la fase 1 y desarrollamos nuestro modelo de entidad-relación, donde plasmamos nuestras entidades como tablas y los atributos como campos de dicha tabla. Adicional, aprendimos a utilizar las sentencias de código que nuestro motor de base de datos, que en este caso utilizamos Oracle, empezamos a identificarlos o a entenderlos. En este caso utilizamos el create table, el alter table para agregar constraints o primary key. También lo utilizamos también para usarlos para generar los foreign key, y también se puede usar el alter table para cuando se necesita modificar un campo o adicionar un campo en nuestra tabla. Luego de esta, en la misma unidad 2 o en la misma fase 2, realizamos inserción de datos en nuestras tablas. En este caso utilizamos el inserinto, el update, para identificar o para modificar registros que detectemos en estos casos, y ya empezamos a realizar consultas utilizando las sentencias join. En este caso, las sentencias join son inner join, que es la unión exacta entre las tablas; left join, que en este caso el left join prioriza la tabla principal, que en este caso sería, o bueno, ponemos el ejemplo con el left join. En este caso prioriza nuestra tabla, que es contratos, y para cuando hacemos un left join, si el registro existe en la tabla mencionada, trae el registro, y si no cuenta con él, pues lo traerá null o vacío. El right join, que es casi el mismo modelo, la única diferencia que tiene es que
prioriza el lado derecho de nuestra tabla y no el lado izquierdo. El full outer join es que las dos tablas deben contar con la misma estructura de datos. El cross join, ya en este caso, el cross identifica nuestros tipos de datos y nuestra entidad relación y no requerimos de hacer ninguna asociación de tablas. Él automáticamente hace nuestra asociación de la tabla de terceros y la tabla tipo de documento. Bueno, para la fase 3, en este caso, en la fase 2 también utilizamos las diferentes modalidades de consulta que podemos hacer las sentencias, como un count, que nos servirá para contar los registros de nuestra tabla, dependiendo si tiene un group by o no. Un zoom, para esto nos funcionaría para tabla de estadísticas o tema de la sumatoria de valores. El ABG, que sería un valor agrupado de un promedio, y los mínimos y máximos, que pues como su nombre lo dice, nos traerá el valor mínimo o el valor máximo de la tabla o el del campo que nosotros le definamos. En la fase 3 ya entramos a hacer un modelo más adelantado, que es la identificación de activadores, procedimientos almacenados y cursores, los cuales nos sirve para el desarrollo de buenas prácticas en el control de nuestra base de datos. En nuestra base de datos, los tres procesos, tanto el activador como el procedimiento almacenado y el cursor, son muy diferentes. Para poder entenderlos tenemos que entrar en detalle de cada uno. Un activador de base de datos es un disparador o un trigger que se puede invocar al momento de realizar alguna acción específica. En este caso puede ser un insert, un update o un delete. En este procedimiento se ejecuta automáticamente al encontrar alguna de estas tres acciones. Un activador solamente es usado, un activador son usados usualmente para llevar un control de auditorías, de las acciones realizadas sobre los registros de la tabla. Los triggers también se pueden declarar sobre una tabla y la acción que va a realizar la ejecución del disparador. Los procedimientos almacenados, a diferencia de los activadores, se ejecutan los triggers o los activadores se ejecutan por acciones de la tabla. Los procedimientos almacenados se ejecutan por acciones del cliente o ejecución solicitada por el cliente. Esos procedimientos tienen casi la misma estructura de un trigger. La diferencia de este es que pues minimiza de pronto la construcción de códigos y normaliza de pronto la estructura de nuestra base de datos para que sea un poco más legible en los diferentes lenguajes, algún esquema de nuestras tablas. Los cursores, a diferencia de los activadores y los procedimientos, son variables, no son procedimientos que se ejecuten por el cliente, sino que es un uso interno que se maneja en tanto los activadores o los procedimientos. En los cursores podemos almacenar consultas complejas o registros completos de una consulta, o podemos usarlo solamente como una variable inicial donde nos asigne un valor que podemos usar durante todo el procedimiento. En la fase 3 pues hicimos el uso de los triggers, creamos la secuencia, en este caso creamos una secuencia para poder hacer uso de un trigger para auditoría. Creamos o reemplazamos los triggers, que en cuestión de sentencias es create or replace triggers, y en este creamos nuestro trigger teniendo en cuenta la necesidad que requerimos en nuestra tabla. Adicional, creamos unos procedimientos almacenados para poder hacer uso de algunas sentencias o creaciones básicas que pueden usarse para minimizar código, ya que en él podemos construir varias sentencias con solamente una ejecución. En este caso
crear un curso se ejecuta una única vez, pero internamente él realiza unos controles para hacer la inserción de los datos o control de los datos. Después de eso creamos un cursor o un cursor para retornar un dato específico o una consulta específica, y pues eso fue lo que desarrollamos durante las fases. Pues lamentablemente la fase 4 no pude desarrollarla, pero estas fueron las fases que hasta el momento desarrollé y que por normatividad debimos establecer en nuestra base de datos, ya que es fundamental el levantamiento de nuestra información, la construcción de nuestras tablas y la normalización de toda nuestra estructura para que el motor de base de datos sea el idóneo para la entrega a una empresa o a un desarrollo específico, y no encontrar códigos mal estructurados que en un futuro nos generen más inconsistencias. Muchas gracias por la atención.